Video para poder explicar algo sobre una de mis novelas, para mí la más compleja, la más difícil, la que me llevó más tiempo, más trabajo, más investigación. No por eso garantiza su excelencia. El público, el lector, determina, de acuerdo a sus parámetros de placer y de satisfacción, y de la necesidad de encontrarse con una historia original, con una trama distinta, con acontecimientos originales y con ciertas conclusiones que pueden asombrar o pueden impactar en la imaginación del lector. Razones Seminales es un policial, un thriller que transcurre sobre todo en la ciudad de Manhattan, pero hay aspectos que se desarrollan en Montreal, Canadá, y otros en Buenos Aires, Argentina, nuestro país. Trato de representar ahí en esa novela un bagaje de situaciones que exponen las luces y las sombras que considero se anida en la conciencia humana. Un policial donde interviene la justicia, las intrigas políticas, los sectores más adinerados de la ciudad de Nueva York, una trama que tiene que ver sobre todo cómo el hombre puede usar al hombre para satisfacer sus necesidades, no solo económicas, sino también sus necesidades, su placer. En ese proceso, 3 mujeres aparecen muertas en la costa del río Long Island, frente a la ciudad de Manhattan. 3 venezolanas, del cual, tirando de ese hilo, se va a ir descubriendo una trama que afecta a una cantidad importante de migrantes que provienen del continente latinoamericano. Una intriga en donde las aspiraciones del gobierno republicano desde la ciudad de Washington para recuperar Manhattan del Partido Demócrata, intrigas, espionajes, en donde la condición humana trata de quedar expuesta en sus lados más oscuros, pero también en algunos momentos en sus lados más lúcidos, donde se refleja la luz. Manhattan salía de la pandemia, Manhattan estaba a punto de entrar en la pandemia y ciertos acontecimientos predecían lo que se venía de China. Sin entrarnos muchos en el tema de la pandemia, la situación nos permite conocer el estado de la migración, la sociedad norteamericana y su compleja situación, la historia arraigada y resuelta de su pasado esclavista, las aspiraciones, la competencia, la avaricia, la necesidad de poder por el poder en sí, la búsqueda de alguna satisfacción superior que permita satisfacer el líbido, las intrigas, los hechos sexuales extraños, las reuniones, la corrupción en Buenos Aires y la complicidad con la policía de Montreal permite hacer un recorrido sobre más de 30 personajes que develan su característica, su personalidad, su historia, algunos con un pasado complejo, otros abatidos por un presente sin resolución, una periodista, como siempre sucede en estas tramas, que indaga sobre este entramado para lograr luego ir descifrando una historia que en realidad parece expuesta, pero que es la historia que oculta una segunda historia más profunda, más acabada, más misteriosa. Razones Seminales es la expresión de ese sentimiento arraigado en el hombre que Dios, según San Agustín, puso en la humanidad para que ésta pueda desarrollarlo en uno u en otro sentido. Aquí queda expuesta en qué sentido esa condición, esa razón seminal que fue sembrada en el hombre cuando, según
la Biblia fue creado por Dios, va develando qué tipo de humanidad estamos construyendo. Un rápido recorrido sobre esta historia, no más. La literatura es una investigación, es un descubrimiento, es una búsqueda, son caminos inconclusos, pero solo caminos, no hay respuesta, solo grandes y profundos interrogantes. Nada más, gracias.